alguna manera u otra saben o han visto directamente o indirectamente conocido la compra de un inmueble, han tenido conocimiento. Lo mismo de la herencia. La herencia también es otro modo de adquirir la propiedad. Es menos común que la compra, obviamente, porque no todo el mundo hereda una propiedad, pero sí la herencia o sucesión mortis causa, ¿no? Sucesión por causa de muerte. Estos son los modos más comunes de adquirir la propiedad. La compra es a través de un contrato de compra que se suscribe ante un notario y, bueno, a través de una transacción, a través de un precio que se estipula por un bien. Y la herencia, bueno, su nombre lo indica, sucesión mortis causa, causa de muerte, ¿no? Por causa de muerte adquirimos un bien inmueble. Pero también hay otros modos de adquirir la propiedad, que es la accesión y la usucapión. Por accesión, ustedes accesión y usucapión van a ver en el artículo 127 y al 138 van a ver lo que habla de usucapión. Y del 127 vamos a ver lo que habla de accesión. El derecho de accesión, fíjense, accesión, de acceder, ¿ya? Accesión con 2C. Parte del principio jurídico por el cual el propietario de una cosa considerada principal adquiere naturalmente todo lo de que de ella proviene. ¿Ya? Todo lo que de ella proviene. O todo lo que se le agrega y llega a formar un solo todo. ¿Cuál es la cosa principal? Entonces, habíamos dicho que en la propiedad inmueble, la cosa principal es el terreno. Ya lo habíamos dicho varias veces. En la primera clase lo dijimos, cuando hablamos de bienes inmuebles. Dijimos que la cosa principal en materia de bienes inmuebles es el terreno. Y todo lo que se adhiere a ella, es decir, ya sea por obra de la naturaleza o artificialmente, y llega a conformar un todo, también es parte de esa cosa principal. Entonces, no nos olvidemos nunca eso, ¿ya? El terreno es la cosa principal. Lo demás es accesorio. ¿Por qué son accesorios? Porque pueden en cualquier momento derrumbarse una casa, se la puede demoler, las edificaciones, cualquier momento, así sea un edificio de 20 pisos, de 80 pisos, se lo puede demoler. Lo mismo pasa con las plantaciones, ¿no? Se pueden cortar, así que se consideran accesorios. Ya también habíamos dicho que todas las construcciones, plantaciones u obras hechas sobre o bajo el subsuelo pertenecen al propietario del suelo, salvo excepciones o convenciones en contrario. También eso lo habíamos visto en 2 clases consecutivas.
la primera y la segunda. Entonces, por eso que se llama derecho de accesión, porque conjuntamente con el terreno, nosotros adquirimos todo lo que existe dentro del terreno. Pues si el terreno tiene una barda, nosotros también adquirimos esa barda. Si el terreno tiene alguna construcción, nosotros adquirimos esa construcción. ¿Qué significa eso? Que si por algún motivo, por ejemplo, nosotros en el momento de vender no computabilizamos alguna obra que esté, ya sea por omisión o por desconocimiento, y se formaliza la transacción, no tengo derecho a reclamo una vez haya acordado, no pueden venir a decirme después que, qué sé yo, había una barda ahí y yo no la puse dentro del precio, pues no, ya la adquirí, ¿no? Porque adquirí la cosa principal, que es el terreno, pues todo lo secundario o accesorio que había en ese terreno, lo he adquirido por ese derecho de accesión. Es decir, que si había una barda, o que si habían árboles frutales, o que había algo de algún valor económico, y por omisión, olvido o lo que sea, no fue computabilizado dentro de el precio, pues no hay vuelta, ya está. También hay un hecho que ocurre cuando se construye en terreno ajeno. Me dirán, pero ¿quién va a construir en terreno ajeno? Sí, se construye en terreno ajeno muchas veces por equivocación, muchas veces por dolo, ¿no? Es decir, de forma mañosa. Por equivocación, bueno, suele suceder de que alguien construya porque no ha identificado exactamente su terreno, o porque el constructor tampoco lo identificó, aunque no es cosa común, pero puede suceder. Cuando se construye en terreno ajeno, entonces la principal consecuencia es que la construcción pertenece al dueño del terreno. La construcción pertenece al dueño del terreno. De acuerdo a la ley, el propietario del terreno tiene derecho a quedarse con las obras o a obligar a quien las construyó a retirarlas. En caso de querer quedarse con las obras, debe pagar el valor de los materiales y el costo del trabajo realizado. Sin embargo, no puede, digamos, poner ningún tipo de plusvalía como la ganancia, ¿no?, del constructor, como simplemente el costo, el valor de los materiales a precio de mercado y el valor de la mano de obra a precio de mercado también, ¿no? Entonces, todo lo que sean beneficios, todo lo que sean impuestos o cualquier costo o costas adicionales, no tiene ningún derecho de poner. Entonces, ustedes me dirán que eso puede ser raro. Como les dije, no es raro. Personalmente conozco al menos 2 casos de este tipo de error, ¿no? Conozco un caso donde cuando trabajaba en la alcaldía, en el plan regulador, todavía no era alcaldía, cuando trabajaba en el plan regulador, una vez un señor vino muy alterado a la oficina diciendo que
habíamos autorizado construir en su terreno. Habíamos aprobado un proyecto en su terreno. Entonces dijimos, imposible, eso no puede ser porque nosotros no vamos al terreno, ¿no? Al constructor a decírselo, no, el proyecto se aprueba en plano simplemente y con la documentación ofrecida por el propietario. Entonces, y en eso sí teníamos mucho cuidado de revisar que el uso de suelo, los títulos de propiedad, todo lo que sea plano tenga nombre de un solo propietario, ¿no? Incluso si había, por ejemplo, el nombre de la esposa o de incluir también eso, que esté todo de acuerdo a los títulos. Lógicamente, ¿no? Mandamos buscar los archivos que siempre se quedan y demostramos, ¿no? No había ningún error. Los títulos de propiedad estaban a nombre del propietario, el uso del suelo, el pago de todo, ¿no? Los aranceles. Estaba bien. ¿Qué había pasado? Que había sido error simplemente del constructor, ¿no? O error del constructor o error del propietario, uno de dos. Que mucha gente compra y luego no va nunca, ¿no? Y compra en estas urbanizaciones que son peladas, que no tienen ningún tipo de referencia, y que todos los lotes son iguales. Entonces, el lote, qué sé yo, 28 en la manzana 4, bueno, lo ubica, pero después no sabe dónde queda, ¿no? Y tiene una vaga idea. Y tiene la costumbre también de no esperar que vayan los topógrafos a marcar la línea, ¿no? Porque eso es algo que es una constante. Siempre están tan apurados en empezar a construir que meten el proyecto a la alcaldía y no esperan los 15 días que puede tardar el topógrafo en ir a poner la línea, ¿no? Y eso es lo que sucede. Claro, evidentemente había pasado una cosa así y bueno, ¿cómo se resolvió? No sé, porque eso ya era un problema de ellos. Se demostró que no era un problema de la alcaldía o del plan regulador, sino era un problema de ellos. Si había empezado la construcción, el tema era fácil de solucionar si no habían hecho nada, ¿no? Simplemente de hacer, si solamente habían hecho, por ejemplo, excavaciones y volver a restituir el trabajo donde estaba, ¿no? A pérdida de lo que hubiese hecho hasta ese momento. El otro que les digo por dolo, sí, también lo conozco, que empezaron a construir en un terreno por Las Palmas, y ahí ustedes saben que los terrenos cuestan caros, de las zonas que son más caras en Santa Cruz, y este terreno pertenecía a una señora que lo había adquirido a través de, hacía muchísimos años, cuando Las Palmas recién empezaba a poblarse, digamos, que incluso todavía no estaba la V definitiva, por cuando empezó allá por los años, no sé, 60, hacerse ese barrio que nace justamente a través de que en las zonas se instalan las petroleras, las compañías petroleras de esa época, la Gulf Oil Company, antes de la nacionalización, y una de estas empresas petroleras compró unos terrenos a un señor que tenía su quinta, lo urbanizó y se los dio a sus trabajadores, así como plazo, ¿no? A plazo, para que tengan terreno. Esta señora trabajaba en esta empresa, la Serving Home, o sea, una empresa americana, y lo adquirió, pero imagínense, en esa época nadie
ni por las tapas ir a vivir allá tan lejos, era lejísimísimo, era monte pelado. Como les digo, habían ahí surge Las Palmas, el country, porque justamente, por eso es su nombre, country, Las Palmas, es porque eran los petroleros los que tenían ahí su club de golf, ¿no? Y la gente que trabajaba en las petroleras. Así surge Las Palmas. Incluso hubo un error, no error, sino que en esa época se llamó V30, después cuando se denominan ya bien las V y se hace las urbanizaciones, la nomenclatura de las V hasta el cuarto anillo en el 70 ya la cambian a V52, que es lo que se llama ahora. Entonces, con esas consideraciones, habiendo un error en el número de la V de los planos originales, el que era el que se casó con un abogado que se casó con la heredera de los antiguos propietarios, los viejitos habían muerto ya, sabía de que había muchos lotes que habían quedado, ¿cómo puedo decir? Abandonados, no, pero sí olvidados. Mucha gente se compraba y sigue comprando lotes de engorde, ¿no? Lotes para engorde, es decir, a un precio barato, y como no lo necesitaba, como le digo, en esa época ir a vivir allá todavía empezaron en los años 60 a construirse las casas, ya en los 70 ya eran casas lindas. Esta señora vivía en el centro, tenía su hermosa casa en el centro, no pensaba irse a vivir allá nunca, pero lo compró para dejarlo de herencia a sus hijos. Dijo, bueno, total, era baratísimo, se lo descontaban por planilla, lo había embardado incluso, pero no había hecho la barda de adelante. Por eso yo les decía, cuando habíamos visto en la segunda clase, de que el Código Civil no obliga a embardar al cerramiento de predios. Sin embargo, por seguridad y porque el mismo Código de Urbanismo y Obras sí obliga, es bueno embardarlo, ¿no? En este caso, la omisión de ella fue no embardarlo, por ejemplo. Pero sí ella tenía cumplidora de lo que era, porque muy cumplidora, pagaba sus impuestos todos los años, y como ella trabajaba por esa zona, cuando salía de su trabajo, generalmente pasaba por ahí a verlo, su lote cómo andaba, si estaba montado, para hacerlo limpiar, etc. Bueno, se jubiló y dejó de ir por un tiempo. Y cuando un día va, después de meses, ve que están construyendo en su lote. Están construyendo a un ritmo acelerado. Me llama a mí y me dice, están construyendo en mi lote. ¿Qué ha pasado? Yo ya no trabajaba, pero sí tenía mis amistades. Y llamo y le digo, se está construyendo en este lote que yo la conozco porque es mi vecina. Claro, como yo les conté la historia anterior para engancharla justamente con este caso, como ya en el plan regulador se conocía este tipo de engaño que hacía el anterior, el tipo que era un tránsfuga, vendiendo lotes que no le pertenecían a él, ¿no? Porque ya estaban vendidos, pero como él tenía los títulos treintañales, los originarios, los del predio
sin urbanizar, él tenía esos títulos, la tradición, digamos. Entonces, él hacía una venta con títulos que realmente eran, ¿no? Pero ya no tenían, ya habían caducado. Eran originales, sí, pero ya no correspondían porque ya había habido una transferencia anterior, pero eh, había toda una, como le decía antes, en derechos reales, no estaba computarizado, entonces se prestaba ese tipo de errores de hacer una doble inscripción sobre un título más grande, sacándole, es decir, extrayendo, ¿no? A esa partida las parcelas menores. Entonces se daba ese error. Y siempre hay gente mañosa que hace esas cosas además. Se dio también el caso de que en esa época la gente antigua, la gente que conocía todo esto, lo habían votado, ¿no? Estos cambios de gobierno que siempre pasaban, que sacan a todos los funcionarios que saben, los técnicos que conocen, y meten gente nueva que no conoce la tradición, que no conoce todas estas cosas que tienen, que es prácticamente oral, ¿no? Porque no hay eso, o si están en archivo, hay que buscarlo, y la gente es floja para buscar en archivo. Pero todavía quedaba gente que sí conocía este asunto, conocía de que habían en Las Palmas muchos casos de esta misma persona que metía estos trámites. Entonces ya ahí en la sesión de uso de suelo, tras que entraba una transferencia para cambio de uso de suelo con el nombre de esta persona, ya se le paraban las antenitas y se verificaba si era cierto o si no había una transfugiada. Pero en este caso, como les digo, se dio de que la gente que hizo el cambio de uso de suelo, de nombre, era nueva, no conocía, vio que los títulos eran reales y hizo la penitencia. Lo mismo pasó con la aprobación de proyectos. Ahí también no se dieron cuenta, pero cuando yo les advertí, ahí, claro, cayeron y me dijo la arquitecta que era, pero con razón vino fulanito, tal arquitecto, tan rápido a suplicarme que por favor se lo haga el trámite, porque si no perdía al cliente, que le apruebe su proyecto. Y yo, bueno, me dice, no vi problema y se lo apruebe. Bueno, ¿qué pasó? Se destapó la olla y se mandó el plan regulador, entonces mandó paralizar la obra hasta que se defina el verdadero derecho propietario, pero la obra, el tipo, como le digo, sabía lo que había hecho mal, y parece que el comprador también sabía que la cosa no estaba muy clara, porque en lugar de parar la obra, durante el día sí la paraban, pero durante la noche trabajaban toda la noche. Y como según las leyes, ya no se puede ingresar fuera de hora, a no ser con una orden judicial, a una construcción que es propiedad privada, entonces fuera de hora de trabajo no podían ingresar. Eso seguía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esta señora le metió juicio, ¿no? Aquel. Hubo un juicio, la alcaldía sí, digamos, mediante un oficio, determinó que lo que había sucedido, y el porqué del error, ¿no? Que antes era V30 y ahora es V52, entonces, pero había una aclarativa posterior entonces toda esa historia, con toda esa documentación aclarativa, ella le metió juicio. Ella al final lo ganó.
Yo no sé qué pasó si después, porque ya, si, no sé si al final ella lo compró, quiero decir, ella no lo compró porque ella no tenía plata para comprar esa construcción ni le importaba. Pero no sé si al final el tipo, digamos, le pagó a ella el valor del terreno, no sé cómo arreglaron, pero sí sé que el juicio ya lo ganó porque ella demostró que habían obrado mal, ¿no? Habían hecho una estafa y el otro no solamente hizo la estafa, sino que eh, construyó. Entonces, bueno, esas son anécdotas reales de cómo se puede obrar mal, que la gente hay, ¿no? Hay gente que no obra de buena fe, y como también la anterior, por una equivocación, puede construir en un terreno ajeno. El derecho de accesión, entonces, no es ese. Esa es una consecuencia del derecho de accesión. Cuando se construye en terreno ajeno, la principal consecuencia es que la construcción pertenece al dueño del terreno. Obviamente, como dice más abajo, esa construcción no es a título, no pertenece a título gratuito. Sí, si el propietario le interesa, la puede comprar con el valor del costo de los materiales o de su y de la mano de obra. Ahora, si no le parece ni quiere comprarla, pues directamente la hace demoler, ¿no? Y el que tiene que demolerlo es aquel que construyó. Pero el derecho de accesión es parte del principio jurídico por el cual quien es dueño de la propiedad considerada principal es dueño de lo que se adhiere a ella natural o artificialmente. Como dicen en el campo, mía la vaca, mío el ternero, ¿verdad? Es decir, cuando venden una vaca y esa vaca está embarazada, pues mía la vaca, mío el ternero, porque no pueden decir, el ternero es aparte, no saben si van a ser vivos o si no van a ser o lo que sea, así que ese es un dicho en el campo que tiene colación con esto, ¿no? Bien, entonces, por favor, lo que no quiero es que como a veces los envuelvo y los aturdo, no quiero que piensen en en el concepto errado. El concepto es claro, ¿no? El cual el propietario de una cosa principal adquiere naturalmente todo lo que proviene de ella o todo lo que se le agrega y forma un todo, ¿no? Y una consecuencia es esta, ¿no? Ahora, usucapión o prescripción adquisitiva. Ya hemos hablado de usucapión cuando veíamos cómo se adquieren las servidumbres por usucapión. También habíamos hablado de usucapión cuando vimos en la primera clase las características de los bienes públicos, donde dijimos que no pueden adquirirse por usucapión, ya que no se puede, ya que en los bienes de dominio público la posesión no prescribe, ¿no? La posesión siempre es de la alcaldía y por más que alguien se asiente, no prescribe. Entonces no se puede adquirir por usucapión porque los bienes de dominio público son imprescriptibles. Pero ahora estamos viendo no bienes de dominio público, sino bienes de carácter privado, ¿no?
Esto, todo lo que estamos viendo ahora, son para los bienes privados. No nos olvidemos que yo no puedo heredar nada del Estado, no. Tampoco le puedo comprar nada al Estado. No le puedo comprar un bien inmueble al Estado porque los bienes del Estado o de dominio público son inalienables, es decir, que no se pueden comprar, imprescriptibles, que no se pueden adquirir por su capión, es decir, que la posesión no prescribe, e inembargable. Entonces, todo lo que hablamos es, en este caso, de modos de adquirir, es para la propiedad privada. Entonces, ¿qué es prescripción adquisitiva? ¿Qué es prescripción, mejor dicho? No prescripción adquisitiva, ¿ya? ¿Qué es prescripción? Por el transcurso del tiempo, las personas pueden adquirir derechos, ya sean derechos personales o derechos reales. Cuando pasa cierto tiempo, por ejemplo, las deudas, los delitos, pueden prescribir por el transcurso del tiempo. ¿Ya? Podemos perder también derechos o podemos adquirir derechos. Yo les comenté que, por ejemplo, las deudas, si al cabo de cierto tiempo no se cobran, ni se hace ninguna gestión de cobrarlas, se pierde el derecho. Es decir, la deuda termina, prescribe. Yo no sé exactamente cuántos años son. Si son 10 años, creo que sí. Que si no lo cobraste, está entre 5 y 10. Como les digo con seguridad, no sé. Pero si no cobraste, le prestaste algún dinero a alguien y nunca se lo cobraste y al cabo de 10 años, por decir así, vas y se lo querés cobrar y esa persona te puede decir no te lo pago porque ya tu deuda prescribió, legalmente ya prescribió, y es cierto, legalmente ya prescribió. Por más que vos le querrás meter un juicio y ella demuestra que vos nunca le cobraste, la has perdido tu plata. Lo mismo pasa con ciertos delitos administrativos o civiles o penales. Si no se administra justicia en cierto tiempo, esos delitos o contravenciones pueden también prescribir. Va a depender del tipo de delito o de no sé, no siempre son delitos, no me sale la palabra, de algo que se hizo mal, digamos, para hablar mal y pronto, puede ser 2 años, cuando es una cosa leve, por ejemplo, en la parte administrativa, por ejemplo, cuando no se contestó un oficio, digamos, si la alcaldía, por ejemplo, no contesta un oficio de alguien que reclama algo o de alguien que, entonces, prescribe, ¿no? Al cabo de 2 años, por ejemplo, de 4, de 5, de 8, de 10 años, pueden prescribir acciones que dejan de
tener efecto. Por eso muchas veces, bueno, en la alcaldía hay un grupo de abogados siempre que están viendo que no prescriban, ¿no?, ciertas acciones que la alcaldía toma o que le llegan a ella en reclamo de algunas cosas, si no prescribe, y bueno, ya la alcaldía no puede hacer nada, ¿no? O pierde juicio, que muchísimas veces pierde, justamente por estas cosas. La alcaldía es una perdedora nata, porque está perdiendo porque no se contestan a tiempo, porque los plazos. Entonces, como digo acá, pueden perder derechos reales o personales. Derechos personales es, por ejemplo, las deudas, ¿no? Es decir, si no te pagan y no cobraste, es un derecho personal por servicio o por préstamo. Y derechos reales, ya dijimos, son los bienes inmuebles o las servidumbres, ¿no? Los derechos accesorios al bien inmueble, como es una servidumbre, que dijimos que era accesoria. Entonces, vuelvo a repetir, por el transcurso del tiempo, las personas pueden adquirir o perder derechos, ya sean derechos personales o reales. A este modo de adquirir un derecho o de librarse de una obligación se llama prescripción, ¿ya? Esto es el concepto de prescripción. La razón fundamental de la prescripción es que es el interés de la sociedad en disminuir el número de reclamaciones que pudieran plantearse si los derechos fuesen eternos. Si se pudiesen traer a discusión hechos y actos ocurridos en el pasado. Es decir, no pueden ser, fíjense, la prescripción no es algo de la legislación boliviana, no. Eso en todo el mundo. Porque imagínense que, qué sé yo, que por allá, por la época de principio de la República de Bolivia, mi tatarabuelo adquirió una propiedad y se la vendió a un señor fulano de tal, y este señor fulano de tal nunca se la pagó, y yo, ya heredera de eso, puedo darme cuenta porque he encontrado los papeles y el contrato, y que nunca lo reclamó ni mi padre ni mi abuelo. Imagínense lo que sería si se pudiese entrar a discusión este tipo de acciones, de hechos. Y no solamente con la propiedad, con deuda, con todo, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad astronómica de juicios que hubiesen por estas cosas. Por eso es que las leyes en el derecho han hecho esta figura jurídica, porque no puede ser, ¿no?, también semejante dejadez, olvido. Entonces, es algo que es lógico, es algo que es saludable para la sociedad, para el derecho, de que exista la prescripción. Entonces, esa es la razón de la prescripción. Pero, cuando hablamos de usucapión, no es la prescripción así, es la prescripción adquisitiva, ¿ya? Una cosa es el concepto de prescripción, que aquí se pierden o adquieren derechos personales o reales. Y la usucapión es la prescripción adquisitiva. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? La usucapión o prescripción adquisitiva
es la figura jurídica mediante la cual se puede adquirir la propiedad de un inmueble por su ocupación pacífica y continuada. Entonces aquí tenemos que entender como prescripción adquisitiva la ocupación pacífica y continuada de un bien inmueble. El Código Civil señala que la posesión violenta o clandestina no funda usucapión. Es decir, que por más que la persona violentamente se haya hecho, haya tomado posesión de un inmueble y haya vivido muchos años, si yo demuestro que fue a través de la violencia o de la clandestinidad, no va a adquirirse ese derecho. Y lo mismo lo digo ya y lo repito, que los bienes de dominio público, a ser imprescriptibles, no pueden ser objeto de usucapión o prescripción adquisitiva. La usucapión, la prescripción adquisitiva, entonces, es un modo de adquirir la propiedad. Y hay dos modos, hay dos tipos de usucapión. La quinquenal u ordinaria y la decenal o extraordinaria. Voy a empezar con la decenal o extraordinaria porque es la más fácil de entender. En la decenal o extraordinaria, la propiedad de un inmueble se adquiere por la posesión pacífica y continuada, como dice su nombre, decenal, durante 10 años. Es decir, si durante 10 años yo he estado en un terreno viviendo y nadie me sacó, ni hizo ningún intento de sacarme, yo a través de un juicio ordinario, a un juicio civil, se puede conseguir este tipo de derecho de propiedad. Es decir, el juez, por supuesto, es un trámite legal que tampoco es de la noche a la mañana, sino que un juez va a determinar mediante todo pruebas que va a proporcionar el ocupante de que ha vivido ahí durante 10 años, por ejemplo, facturas de luz, es decir, construcción existente, ¿no? Que se vea que se ha habitado, que se habita. Y bueno, como les digo, es un proceso civil que también se le da parte al propietario, si es que existe, y si no está, igualmente se hacen públicamente se hace ay, por Dios santo, no me salen las palabras, no sé, estoy opa. En la mañana estoy estúpida, realmente. Me vuelvo estúpida en la mañana, por eso no me gusta dar clase en la mañana. Es decir, todo lo que se debe avisar, ¿no? Ya sea mediante prensa, generalmente salen en los clasificados, que ustedes se pueden ver más que todo ahora salen en la Estrella del Oriente, o salía, ahora ya no sé, con la pandemia, si salen los periódicos o no, salían en los clasificados de la Estrella del Oriente porque eran los más baratos, en los edictos, eso era lo que no me salía la palabra, edictos, donde los terrenos que están en proceso de usucapión.
También ahora es obligatorio poner en los inmuebles, poner un cartel grande donde dice la leyenda esa, ¿no? Este inmueble está en proceso de usucapión, ¿no? Incluso ponen el número del juzgado, ¿no? Juzgado número 8, qué sé yo, para que el supuesto propietario, si es que no está en conocimiento porque no le ha llegado el edicto o no le ha leído en la prensa, tenga conocimiento y pueda recuperarlo, ¿no? O por lo menos pueda formar parte del juicio. Ya el juez verá quién es el que tiene la razón. Entonces, es obligatorio poner ese cartel en los inmuebles. Ustedes pueden ver que hay bastante, ¿no? ¿Y cómo se da esto? Esto se da por negligencia muchas veces de los propietarios que compran, como en el caso de mi amiga o de mi vecina, compran y se olvidan ahí, y alguien que lo ve que está vacío va y se instala y ya. Otros, y en la mayoría de los casos, es que dejan un casero o alguna persona al cuidado de ese lote y con el tiempo ese casero o se aviva o lo avivan, ¿no? Porque esa es la otra historia de que hay, y conozco, hay abogados que es su negocio ese, o personas, no digo abogados, pero sí están involucrados los abogados y hasta los jueces, ¿por qué no decirlo? Porque al final el trámite que lo hace es un abogado, ¿no? Y van y ven que es un terreno y que hay una construccioncita al fondo o donde esté, ya yo estoy inventando, pero generalmente las construcciones, esas que después se van a demoler, están al fondo, ¿no? O que forman parte después de la parte de servicio o se demuelen directamente. Y van y le proponen el trato, ¿no? Le dicen, por ejemplo, mire, usted es dueño, no, yo soy casero, o no, a mí yo alquilo simplemente, y le dicen, claro, ese alquiler no tiene ningún documento, ¿no? También está en esa la historia, que dicen lo alquilo, pero es simplemente de boca. Entonces le dicen, le dan una cifra y le dicen, ¿no? Si usted quiere, yo le doy, qué sé yo, $10,000, $20,000, y yo le hago el trámite de usucapión. Y usted me lo vende, la posesión, me vende la posesión, por tanto, y esa persona que nunca ha tenido $20,000, $10,000, por supuesto, si no es una persona honesta, le vende el derecho de posesión y con esa platita se va al octavo anillo y se hace su casita propia. Ya no vive de regalo o de lástima. Y muchos casos que son así. Lo digo con conocimiento de causa porque en la alcaldía, cuando yo trabajaba, se hacían informes a los jueces. Los jueces mandaban el proceso de usucapión, es decir, mandaban en un oficio solicitando información sobre el terreno, pero simplemente lo que el juez solicitaba a la alcaldía era si ese terreno era o no de uso público, si correspondía a una plaza o a una calle, es decir, si ese terreno estaba en área de uso público, porque el juez no podía pecar, ¿no? de dar en usucapión un terreno, porque él cometía el delito, ¿no? Entonces, es por lo único que mandaban a la alcaldía, ¿no? Entonces, en la alcaldía siempre contestábamos revisando en los planos y revisando y contestábamos siempre
aunque no nos lo pidieran, si es que había alguna urbanización, o si se lote estaba aprobado en alguna urbanización con un dueño conocido, o si en los planos de uso de suelo había ya un nombre, es decir, ya había una constancia de que hubiesen sacado uso de suelo a alguna otra persona, porque se pone, ¿no? Tenían los planos muchos, al menos era así antes, se ponían los cambios de uso de suelo, se registraban. Entonces se le contestaba al juez diciendo que, bueno, el plano de uso de suelo se encuentra en área de uso privado y en nuestros archivos se encuentra registrada el asiento de un señor fulano de tal, ¿no? A quien se le deberá dar conocimiento en el presente juicio. Digamos, se le ponía esa nota, esa advertencia, digamos, si el juez hacía caso o no, y ya era cuestión del juez, pero la alcaldía deslindaba su responsabilidad, por lo menos de decir de que sí existía un supuesto propietario que hubiese muerto o que se hubiese ido a España o a donde sea, ya era otra la historia. O también si es que no había ningún asiento porque todavía no estaban vendidos o no, los terrenos se decía, ¿no? Corresponde a un terreno en la urbanización aprobada en fecha tanto, cuyo propietario es fulano de tal, de la urbanización, ¿no? Entonces se hacía esa advertencia. Entonces, como les digo, este era un proceso civil que se sigue y que el que solicita la usucapión es el que tiene que presentar las pruebas de que está viviendo ahí y de forma pacífica y continuada durante 10 años que ha vivido. Y el propietario, bueno, es el que tiene al que tienen que comunicar en algún momento para poder también presentar sus pruebas. Porque por ahí, como digo, es que algunos es porque se olvidaron, porque lo dejaron ahí y se durmieron y nunca fueron más, porque era un lote de engorde. Otros de que, bueno, ya murió, ¿no? Murieron. Otro es porque dejan y confían en una persona y que se los cuide, incluso hasta le pagan para que se los cuiden y bueno, esta persona luego se ve tentada, ¿no? Y como les digo, conozco mucho de esto. Conozco el caso, por ejemplo, y este también es de una conocida mía, de un terreno que está por allá, por la sala velatorio de las Misiones, en el canal Cotoca, atrás, ¿no? Unas cuadras más atrás, yendo para el tercer anillo. Ella tenía entrando por una callecita, no sobre el canal, sino por una calle, tenía un terreno, o tiene, no sé si lo habrá vendido, un terreno con un casero. Y ella también lo tenía como engorde nomás, porque ya tiene su casa, no pensaba ir así. Lo había comprado y lo tenía como terreno de engorde también, para en algún momento venderlo o dárselo a sus hijos. Y tenían, miren ustedes, una buena persona. El casero era una buena persona. Y él le contaba, Viti se llama la señora, y le decía, señora Viti, usted no sabe la cantidad de personas que vienen a ofrecerme dinero por este lote, a preguntarme si soy casero. Y me dicen que, y por eso le cuento el modus operandi de esta gente, porque ese es el modus operandi. Vienen y me dicen, ¿usted es dueño? No, soy casero. Ah, ¿y su casera vive acá? Sí, vive acá. Y no quiere usted ganarse unos pesos y me da la posesión. Y dice, él le respondía siempre, no,
yo soy casero y yo no voy a vender porque la señora es muy buena, que bla, bla, bla. Es decir, ese es el modus operandi, y yo le digo porque lo sé bueno, de primera mano, no de segunda mano, porque mi amiga me contaba esa historia. Este, y yo, además, de primera mano, sí también sabía porque en la alcaldía nos llegaban esas cosas. Eh, Esa es la parte, digamos, oscura, pero la parte buena es que eh, también es cierto de que los terrenos no pueden estar abandonados durante una eternidad porque por negligencia, olvido, omisión o lo que sea del verdadero propietario. Y aquella persona que viva ahí 30 años no pueda adquirir su derecho de propiedad porque, eh, porque no tiene a quién pedírselo, ¿no? Entonces, también eso, esta figura, por eso es que es legal y por eso es que se puede hacer por justamente lo que habíamos dicho, ¿no? El derecho de prescripción, ¿no? El derecho de adquirir bienes porque aquella persona que era la original propietaria lo ha abandonado, ¿no? Y de estos casos han sucedido muchos, de que en la ciudad hay, por ejemplo, terrenos que fueron abandonados o fueron olvidados. Personalmente también conozco el caso de una propiedad, unos terrenos que estaban por la zona de Montecristo. Era una propiedad, una quinta que pertenecía a un señor que viajó, se fue en los años 40 a la Argentina, en la década del 40 del siglo pasado, 1940, se fue con su familia a vivir. Se quedó allá, sus hijos, bueno, se nacionalizaron argentinos porque vivieron toda su vida allá, sus nietos son argentinos, nunca más volvió, murió en Argentina, ni él ni su esposa. Y esa quinta, que estaba por esa zona, no valía pues nada en esa época. Imagínense, si estamos hablando de 1940, eso era pampa. Y como decía mi abuelo, esa zona no servía ni para plantar yuca, porque son unos, eran tejerías, ¿no? Porque solamente tejerías y lo que no eran arenales, una zona que no era agrícola. Y la ciudad estaba lejísimo, lejísimo, la ciudad llegaba hasta el primer anillo, en 1940, la ciudad llegaba hasta el primer anillo. De manera que cuando se fue este señor, que de paso era dentista, no le importaba para nada la tierra, en esa época no valía nada. ¿Qué pasa? Con los años, la ciudad creció, la ciudad llegó hasta ahí, y esos terrenos eran de nadie, ¿no? Porque nadie los había reclamado. Más o menos por los años 90, imagínense, 50 años después, una de las hijas de este señor, que ya era también vieja, ya era, qué sé yo, cincuentona, pónganle, ella sí venía a Santa Cruz, ella no había perdido contacto con sus familiares, y le encantaba porque además sus raíces, sus recuerdos de su padre, de su familia, una familia muy tradicional de Santa Cruz, con muchos abolengos y apellidos, pero que ellos se habían ido allá y obviamente ya era otra vida, ya los apellidos no valen nada. Y ella se contactó conmigo porque sabía que yo trabajaba en el plan regulador y me dijo, me trajo unos papeles y me dijo, mira, mi padre tenía esta propiedad por allá, por la pampa de la isla, pasando el matadero, y quisiera saber cómo se puede recuperar esto, ¿no? Porque ahora ya la ciudad, ya esos terrenos valen
En primer lugar, no miré los planos. En primer lugar, los planos sí eran originales, obviamente los títulos también, pero eran los planos que se hacían antes, ¿no? Sin puntos ni coordenadas, digamos, detectables reales como hay ahora, ¿no? Con GPS y con todas esas cosas, ¿no? Con coordenadas. Eran los planos como se hacían antes, más o menos, por señales, ¿no? Camino a Montecristo, ¿no? Tanto. Tal línea que va hasta no sé qué, al norte hasta topar no sé qué límite. Es decir, eran planos muy vagos, ¿no? Como digo, sin límites eh, eh, que se puedan, digamos, a ciencia cierta y de forma inequívoca verificar. Es decir, sí se puede, a señas se podía saber dónde estaba, ¿no? Por las señas que se veía el camino a Montecristo y otras cosas que existían en el lugar. Yo le digo, mira, toda esta zona ya está poblada, ¿no? Que tengan papeles la gente o no tengan es otra cosa, pero después de 50 años ya perdiste el derecho, por prescripción ya se perdió el derecho. Va a ser muy difícil que vos saques a esa gente ya probablemente incluso, le digo, ya ha sacado su derecho propietario por usucapión. Bueno, sí, ella entendió, porque lo que le decía era verdad. Entonces, como le digo, puede ser, esta es una situación que no es tan atípica, pero que sí tampoco es lo común. Lo común es que alguien se asiente, y por eso ustedes van a ver en muchos y quizás a muchos de ustedes conocen de estos casos, porque generalmente cuando tomo este tema, algún alumno me pregunta, ¿no? O que están en esa situación o que tienen un terreno que se lo han quitado por este mismo tipo de, eh, de derecho. Luego, otro ejemplo que también, por ejemplo, conozco un caso de que la familia vivía en una casa acá por el centro, de que había pertenecido a sus abuelos esa casa y ellos la habían heredado la posesión, pero no los títulos, porque eran unas señoritas, 3 señoritas que se lo dieron ese terreno, esa casa, vivían ahí hasta que murieron y vivía el sobrino que vivía ahí con ellas, la heredó, pero no habían títulos porque o lo habían perdido o en esa época la gente pasaba de transmisión oral nomás, no sé cuál era el caso, pero me tocó a mí verlo eso cuando llegó a la alcaldía este juicio, este trámite, donde solicitaban el juez el informe de este inmueble. Y yo veo juicio de usucapión de los señores fulano, sutano, mengano, eran 9 hermanos, porque ya el señor originario se había muerto, el, el, el que había heredado de sus abuelas y de sus, etcétera, etcétera, por tradición. Y claro, había muerto y ya los 9 hijos tenían que repartirse la herencia. ¿Y cómo iban a repartirse la herencia si no tenían título? Porque el padre tampoco había hecho ninguna acción legal para tener para inscribirlo en derechos reales. Y todo el mundo sabía de que era de él. Nadie dudaba en Santa Cruz, como digo, era un señor conocido, abogado, profesor de la Universidad Gabriel René Moreno, además de Derecho. Por eso digo la dejadez de mucha gente. Este señor, un abogado, como le digo, de los primeros profesores de la Gabriel René Moreno en Derecho,
murió y 9 hijos, ¿cómo iban a poder dividirse si no tenían papeles? Tenían la herencia, sí, ¿no? Pero era de boca. Entonces, ¿cómo podían conseguir esos títulos para hacer? La única manera, esta, ¿no? Hacerse el usucapión a sí mismo, ¿no? Como no había el supuesto propietario, porque ya las señoritas esas habían muerto y los padres de la señorita, es decir, los bisabuelos, tatarabuelos de ella también habían muerto hace 700 años, hicieron un juicio de usucapión. Entonces a mí me llama, cuando yo veo esto, pero ¿cómo digo? Pero sí, ¿cómo va a ser? Y ahí me doy cuenta, ya me doy cuenta de cuál era la figura. Se estaban haciendo usucapión a ellos mismos para poder adquirir los títulos, ya no por herencia, porque no podían sacarlo por herencia, sino por usucapión, ¿no? Y de esa manera poder venderla la propiedad y repartirse el dinero entre los 9 hermanos. Entonces, por eso digo, esta es una figura de que no es mala, por eso es que es legal, les digo. Porque si bien es cierto que puede prestarse para hacer algunas cosas fuera de la ley, pero es una forma para adquirir también la propiedad de aquel que vive justamente en paz y de forma continuada durante 10 años. El usucapión quinquenal u ordinaria, esta sí hay una venta, aquí sí hay una venta. Aquí no es que se haya asentado la persona. ¿Quién dice? En virtud de un título idóneo para transferir la propiedad, fíjense, hay un título idóneo para transferir la propiedad. La persona, es decir, tiene, ya sea por algún poder, puede transferir la propiedad. Adquiere de buena fe un inmueble de quien no es su dueño, pero esta persona adquiere de buena fe. Aquí no hay mala fe. En el anterior caso puede haber mala fe. Es decir, puede ser que yo me haya sentado, y de hecho existe mala fe en la decenal o extraordinaria, si yo me asiento en un terreno y soy, por ejemplo, el caso que les comentaba de un simple cuidante, y que durante 10 años estaba ahí cuidando y después le brinco al lote por usucapión. Hay mala fe de esa persona, ¿no? Porque no ha sido buena fe. Él sabe que está obrando mal, sabe. Pero en este caso de la usucapión quinquenal u ordinaria, es quien adquiere de buena fe, pensando que es legal, de alguien que no es su dueño. ¿Ya? Por ejemplo, de una persona como en el caso que yo les comenté, de ese que vendía los terrenos por Las Palmas, puede ser que alguien haya comprado de buena fe pensando que esos terrenos, esos títulos sí eran reales y que no había una doble transferencia. Cumple la usucapión a su favor poseyéndola durante 5 años, por eso es quinquenal. Quinquenal son 5 años, contando desde la fecha en que el título fue inscrito. Es decir, desde el momento de la inscripción, no del momento de la compra, ni de la posesión, sino de la inscripción en derechos reales. De que también se da en el caso, se da el caso. El que yo le comentaba, el caso que yo le comentaba de esta señora que hizo juicio, que yo le decía por accesión, pero también se puede hacer una analogía con este caso. Si esa señora no hubiera descubierto que en su terreno estaban construyendo, probablemente al cabo de 5 años el tipo lo inscribió en derechos reales, porque en el supuesto caso de que lo hubiese hecho de buena fe, vamos a suponer que lo compró de buena fe, pensando de que
el verdadero propietario era ese que se lo vendió, él lo inscribió en derechos reales y al cabo de 5 años que ha estado viviendo ahí, recién aparece el supuesto propietario y quiere quitárselo, él puede hacer un juicio por su capión quinquenal u ordinario y adquirir. ¿Ya? Esto está en el artículo 138, pueden ver su capión. Bien, y por último, algo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo anteriormente de modo de adquirir la propiedad inmueble privada. Ya quiero que quede claro que aquí es privado. Ya, como digo, ninguno de estos modos se pueden hacer públicos, por inmuebles públicos. ¿Ya? Es privado. Entonces, como digo, esto de acá, en cambio, no es privado. Esto de acá, la expropiación es punto y aparte, es otra cosa. Aquí es para la parte pública. La expropiación de los inmuebles. En el artículo 108 pueden ustedes leer expropiación de los inmuebles. Según la Constitución Política del Estado, la expropiación de los inmuebles solo procede por causa de necesidad y utilidad pública, ¿ya? Y B, cuando el bien inmueble no cumple una función social, previo pago de una justa indemnización. Es decir, ¿cuándo es la causa de necesidad y utilidad pública? Cuando se requiere para hacer una obra pública que beneficie a toda una ciudad, región o zona. Por ejemplo, para abrir una calle, se puede expropiar un terreno o varios terrenos para abrir o ensanchar una calle. De hecho, por ejemplo, Cuarto Anillo, Tercer Anillo y muchas avenidas de Santa Cruz fueron por expropiación. Cuando se abrió el Cuarto Anillo, cuando se abrió el Tercer Anillo, en los años 70 y pico, 70, 80, hasta el 80, lo que se llamaba Comité de Obras Públicas, anteriormente, Cordecruz después, pagó a toda esa gente donde tuvieron que abrir, por ejemplo, el Tercer Anillo, porque en esa época no estaba urbanizado esa zona, y el tercero, ustedes han visto el Plan Techín seguramente, ¿no? Y ustedes conocen el Plan Techín y han visto que se trazó, digamos, hasta el Tercer Anillo, Cuarto Anillo. Techín no llegó Cuarto Anillo, ojo. Mucha gente habla de Plan Techín porque hay ese error en urbanismo, y hablan el plano director hasta el Cuarto Anillo, lo llaman Plan Techín. Ese no es plano Techín. El Cuarto Anillo ya fue el plano director del plan regulador. Plan Techín solamente esboza Tercer Anillo, sí, Segundo Anillo, y las V. Hay un error. Yo cuando veo en las defensas de grado que dicen Plan Techín por el plano director, me quiero abrir las venas, ¿no? Porque es un error que no sé de dónde lo han sacado. O es que es mala información, o tergiversaron la información, o es que no la comprendieron. Plano director es hasta el Cuarto Anillo. Plan Techín solamente llega hasta el Tercer Anillo. Entonces, pero volviendo al tema, se tuvo que abrir terrenos que no estaban urbanizados ni pensaban estar peor, Cuarto Anillo, y avenidas como la Alemania,
que tuvieron que hacer ensanches porque eran calles. Entonces, el Cordecruz pagó a esa gente por la apertura por los terrenos donde se abrían esas calles, ¿no? Entonces, previo pago de una justa indemnización. No es que se expropie a título gratuito. Y luego el B, cuando el bien inmueble no cumple una función social. Estos casos son más difíciles de hacerlo, porque hay que determinar la alcaldía, en el caso de si el bien inmueble es un bien urbano, la alcaldía debe ver que realmente no cumple una función social porque está abandonado muchísimos años, no hay el propietario que se haga cargo y está perjudicando el desarrollo de la zona o de la ciudad. Si la alcaldía puede expropiar. De hecho, por ejemplo, el Altillo Beni fue expropiado por la alcaldía bajo estas consideraciones. Uno, no era porque no cumplía una función social, porque sí era una vivienda, ¿no? Entonces cumplía una función social, pero era una vivienda que estaba catalogada como preservación por sus características. Que queda sobre la avenida Beni, que ahora es una galería, para los que no conocen, sobre la avenida Beni, sobre la calle Beni, más o menos, no sé si Vallivian y Sucre, o Sucre, pero por la calle Beni. El Altillo Beni lo conocen. Y entonces esa casa pertenecía a la familia Arenales, y la familia Arenales era una familia que también eran muchos herederos, y ninguno estaba en posibilidades de comprarle la parte a sus familiares, porque no tenían, ¿no? Y entonces estaban dejándola caer prácticamente. ¿Por qué? Porque la alcaldía tampoco, ya que era una casa de preservación, tampoco permitía la subdivisión, ni tampoco permitía la demolición, porque era una casa de preservación histórica, ¿no? Entonces se demolía. Entonces la alcaldía, al ver de que lo que apuntaba a eso, de que se iba a perder un patrimonio y que estaba prácticamente ya destruida, entonces lo que hizo fue, para salvarla, expropiarla. Hizo la expropiación y se convirtió en esa galería de arte, museo, no sé qué es lo que hay, que se la restauró y ha quedado muy lindo. Incluso internamente se hizo obra nueva a aquel que no tenía. Pero fue previo pago de una justa indemnización. En este caso, por ejemplo, se le pagó a la familia $300,000. Eso fue lo que costó la expropiación de esto. Por supuesto, la alcaldía o la institución tiene que justificar. No es porque me gusta o porque quiero. Hay que poner, porque esto fue a través de una ordenanza, entonces hay que poner todos los considerandos de la ordenanza, el por qué, ¿no? Tampoco pueden expropiar porque sí, porque me gusta. Entonces, ¿qué es la expropiación? ¿No? Es una institución de derecho público, ahí está su definición, derecho público. ¿Por qué? Porque no es para el privado, no es derecho privado, es público. Constitucional, ¿por qué? Porque está dentro de la Constitución. Y administrativo, porque es un proceso administrativo que lo lleva una institución, ¿no? Como la alcaldía, como el Estado, como la gobernación. Es decir, es un proceso administrativo. ¿Qué consiste en la transferencia coactiva? ¿Por qué coactiva? Porque es obligada.
en la transferencia coactiva de la propiedad privada al Estado. ¿Ya? Es una institución de derecho público, constitucional y administrativo que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada al Estado. ¿Ya? Esto entonces es el tema de hoy. ¿Ya? Por favor, aquí les he puesto entonces los artículos 109, que eso se ve compra y la herencia, 127 hasta el 138 tenemos accesión, del 134 al 138 tenemos usucapión, ¿ya? Y en el artículo 108, expropiación de los inmuebles. Ya, no tenemos tiempo. Para la próxima clase, sus preguntas, por favor. Aquellos que llegaron tarde, les recuerdo, ¿ya? Hasta las 7:30